los invito a que juntos descendamos al camarín de la Virgen. Descendamos al corazón y a las entrañas de la Madre para compartir con sus hijos su cercanía y ternura hecha vida, testimonio y misión en el camino. Con nosotros vas, pues nos acompañas, seguro contigo a tu Hijo vamos a encontrar. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostrarnos a tu Hijo Jesús, abre el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver. Los invito a compartir conmigo esta experiencia. Queremos ver a Jesús, tu Madre. Hola, ¿qué tal? Paz y bien, nos encontramos una vez más aquí en la cripta, en la intimidad junto a nuestra Madre del Rosario, patrona y fundadora de esta ciudad, para también compartir un diálogo intenso que hable también de esta devoción a la Madre y a partir de esta devoción mariana, este amor a Jesús y a la Iglesia. Y hoy tenemos a Pablo Martínez, que es un joven catequista y cantautor que nació aquí en Rosario, que es muy conocido también en otros países de nuestra América Latina. Y vamos a hablar un poquito con él de su propia experiencia. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bienvenido. Contento de compartir. Bueno, contame un poquito, vos sos rosarino, sos único hijo, acá sos de la ciudad de Rosario, del centro prácticamente, ¿no? ¿Y cómo fue tu familia? ¿Cómo se desarrolló un poco tu vida? Bueno, como vos decías, soy hijo único. Mis papás, Juan José y Graciela, siempre fuimos una familia de fe, una familia cristiana, pero hubo un momento puntual, me acuerdo en el 94, que comenzamos a participar de una manera más activa y ahí el Señor como familia y después cada uno individualmente nos fue seduciendo, fascinando para emprender una mayor participación en la comunidad. Cuando eras adolescente, bueno, ahí se dio como un crack en tu vida, un punto de inflexión importante, quizás a través de algún retiro, algún encuentro, alguna experiencia que tuviste. Mira, hay muchos momentos fundantes, pero hay uno en el cual, ahora mientras vos me preguntabas, recuerdo que era en el estadio Newell's, había un predicador que fue a hablar, a predicar, y llegó a mis manos una estampita de María, de la Madre, con una frase que a mí me tocó mucho, que decía, no temas, estoy contigo. Ajá. Y eso fue bastante fuerte, porque a partir después de ese teléfono que había en esa estampita, entrar en contacto con una comunidad y, empezar a recorrer todo un camino. No, nos paramos allí, porque evidentemente en Rosario no hubo muchos encuentros católicos en el estadio de Newell's, o sea, ¿y el predicador, te acordás quién era? Sí, el padre Darío Betancourt. Claro, de la Renovación Carismática. Y ahí se dio un camino en el cual, empezamos a participar, en lo personal yo, en un grupo de oración mariano. Y ahí a través de ese camino, María me fue acercando a Jesús. ¿Vos tenías qué edad más o menos en ese momento? 16. 16 Por eso años. cuando dijiste un joven ya vamos pasando la juventud. Pero Pero en aquel entonces un adolescente. Todavía tenés 30 y pico, ¿no es cierto? Bueno. Lo cierto es que, a ver, en ese momento vos no tocabas la guitarra, ni cantabas. No. ¿Habías pensado en ser docente en ese momento y catequista? Menos. No, menos. O sea, ni docente, ni catequista, ni siquiera me animaba a leer la lectura en el altar. ¿Y qué pensabas hacer en ese momento? Estaba justo en cuarto año de la secundaria, sí. Así que el camino que se avisoraba era empezar administración de empresas. Administración de empresas. Sí. O sea, bueno, y así fue que esa estampa y esa comunidad era de María Reina de la Paz, de Medjugorje. Sí, una vocación de María. Exacto, una vocación mariana. Y entonces allí fuiste conociendo algo de esa espiritualidad y fuiste creciendo un poquito en eso, participando en algunos encuentros también. Sí, encuentros donde te pude conocer también. Eso es verdad, nos conocimos en un encuentro de María Reina de la Paz, aquí en Rosario, ¿no? Aquí en Rosario, después en Corrientes. Después en Corrientes, claro. Y un viaje por medio también allá. Y después hubo un viaje, una peregrinación a Medjugorje, en Croacia, y ahí se dio una cosa muy linda, ¿no? Me imagino. Contanos un poquito eso. Más allá de la aparición en sí, es la experiencia de haber sentido un profundo deseo de conversión, de descubrirme amado por Dios. Eso es la palabra clave, ¿no? Descubrirme amado por Dios. Y eso fue una experiencia de seducción, de fascinación, de estupor,
de descubrir que Dios me invitaba a seguirlo de una manera particular, singular como cada uno. Entonces, esto fue lo que vos experimentaste. Porque vos me decís, claro, vos sos único hijo de una familia, amado siempre fuiste, pero esta experiencia es como que te abrió a otras cosas, a horizontes nuevos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el amor que puede tener papá, mamá, una esposa o quien fuera de la familia, el amor de amistad, no suple un amor más profundo y eterno que es el de Dios, ¿no? Al contrario, lo complementa. Son destellos de ese amor. Pero hay una cosa que me contaste hace muchos años, viste que tengo memoria, ¿no? Cuando volvías en el avión de Medjugorje, te pasó algo, ¿no? De traer a María. Sí, traer a María. La imagen de María. Traer la imagen de María, pero además otra cosa. Recordame porque yo no tengo memoria. ¿Viste? Yo sí tengo memoria. Cuando volvías en el avión comenzaban a surgir en vos melodías. Ah, sí. Bueno, ahí está relacionado también con un aspecto de mi vida que no, como vos me preguntabas antes, no estaba en mí la música, ¿no? Si bien siempre me gustaba la música, pero no estaba esa idea de dedicarme. Y fue así después del viaje que empecé a componer canciones. Claro. Pero bueno, todavía estaban guardadas en el silencio de la oración. Estaban guardadas. Lo importante, yo quiero decir esto, en Medjugorje se da muy fuertemente la adoración eucarística. Entonces en la adoración eucarística ciertamente hay mucha unción y con la unción surgen los carismas. Carismas que son impensables a veces. Pablo era, por decirlo de alguna manera, tímido, medio introvertido y bastante parco, digamos, para así, ¿no? Y esta experiencia lo fue gradualmente cambiando, pero con un toque sustancial que se llama, o sea, un cambio importante, no es que solamente cambió de maquillaje. Y esto que contaba, el regreso comienza como a experimentar melodías que vos me decías, pero yo no sé música, yo no sé tocar un instrumento, no sé nada, y creo que en ese momento te dije, bueno, grabalas en un grabador y después ves. Y vos me dijiste, voy a intentar aprender guitarra. Y al tiempo que te vi me dijiste, pero aprendí rápido guitarra. Y me acuerdo que tus primeras canciones, en el primer CD, expresaban justamente la experiencia del amor de Dios. De hecho, tu primer CD se llamó... Tu arte de amar. Tu arte de amar. Pero estamos avanzando bastante. En ese lapso decidiste ser... bueno, profesor de ciencias sagradas, fundamentalmente catequista. Eso fue una decisión también de querer comunicar la fe a otros, ¿no? Creo que todo va acompañado, ¿no? Sí. Uno lo puede hacer a través de la palabra, a través de la escritura y a través de la música, pero en el fondo la vocación es a evangelizar, a ser catequista, así me identifico. O sea, María, la perfecta discípula del Padre, ¿no? Y bueno, como María también comunicar la buena noticia de Jesús. Al regreso de esa peregrinación a Medjugorje, ¿cómo siguió tu relación con María? ¿Cómo se concretó, digamos? Sí. Siempre fue profunda. Mirá, un detalle que me faltaba decir, importante, ¿no? En mi nacimiento, cuando mis papás fueron ante la Virgen del Valle a pedir por la gracia de tener un hijo, después de años de casados, y bueno, ahí yo fui concebido, también en este nuevo nacimiento de este comienzo de conversión y también a través del discernimiento de la vocación, ¿no? De la misión, de un proyecto de vida, así que siempre María estuvo presente. Y de modo especial uno va descubriendo que ella fue confirmando y fue intercediendo ese sueño que Dios tenía para mi vida y, digamos, se lo consagré a ella, ¿no? La vocación, tanto la catequesis como la música, como todo lo que me dedico, ¿no? Y también en ese crecer, ¿no es cierto?, con todo lo que implica la catequesis, los colegios, correr de acá para allá. ¿Tuviste también momentos así como, no sé si llamarlo de estrés o de cansancio, de no saber muy bien por dónde, ¿no? De un poco de oscuridad. Mirá, todos tenemos momentos de dolor y a veces en esos momentos de dolor es cuando uno produce una crisis de fe, un quiebre, ¿no? En su fe, porque está llamado a crecer, a madurar, pero tomando lo que te conté en aquel entonces, en el 94, esa estampita de María, sí. En ese momento de dolor, que nos había pasado muchas cosas como familia hace unos años atrás, mi mamá... El accidente de tu papá. El accidente de mi papá, claro. Bueno, la muerte también de mi tío, mi abuelo, un montón de cosas que nos fueron pasando. Sí. En ese momento extremo, mi mamá va por la calle y se encuentra en la calle a una estampa que yo había hecho hace
justamente unos 15 años atrás, había hecho imprimir hace unos 15 años atrás del Centro de Grupos de María Reina de la Paz, con la misma imagen de María y que decía: no temas, estoy contigo. Y eso fue muy fuerte, ¿no? Porque a 50 cuadras de donde vivíamos anteriormente, 15 años después, que ella se encontraba en la calle justo en ese momento, esa estampa que me la trajo y que todavía la tengo, está pisada porque se ve que la gente la había pisado en la calle, ¿no? Pero la misma frase de aquel entonces confirmando que no había que tener miedo, que ella estaba. La fidelidad de María. ¿Y cómo fue, en un momento dado vos dijiste, me acuerdo que dijiste, no, pero yo quiero ser catequista antes que cantante o cantautor, y en un momento dado hubo un tira y afloje hasta que un poco se acomodaron las cosas. Incluso se acomodaron de tal manera, esta palabra acomodar no me gusta, pero para que nos entendamos, que en un momento dado también apareció el proyecto familia en tu vida. Lo primero es la vocación, ¿no? El llamado que Dios tiene, en este caso yo como laico, y en a partir de esta vocación se fue dando la posibilidad de evangelizar a través de la música y sobre todo evangelizar a través de la palabra, el estar con jóvenes, trabajar, pero no lo veo todo esto que te estoy diciendo, sino en función de mi ser catequista. Uno no hace catequesis, uno es catequista y descubre distintas facetas, ¿no? En este caso la música, o la escritura, o el estar en contacto con jóvenes en la escuela, y acompañados por mi familia, mi esposa, mi hija, ¿no? Porque en este caso ya uno no está solo. ¿Dónde la conociste a tu esposa? Mirá, en ese momento, justo en el primer concierto de Tu Arte de Amar, ella asistió al recital. Y en ese concierto estábamos invitando a las personas que asistían a formar parte de grupos parroquiales y asistió a un grupo en el cual yo asistía, en una comunidad Shalom, donde participaba y ahí nos conocimos. Así que fue de alguna manera tu primer fans, ella. Y lo sigue siendo. Y sí, y bueno, y entonces desarrollaste también el camino del matrimonio, después van a ser Trini. ¿Por qué le pusiste Trinidad? Y bueno, porque Trinidad María. Trinidad María. Porque sí. Nos sentimos amados por la Santísima Trinidad y era un nombre que nos gustaba mucho. Y bueno, fue por eso, ¿no? Por tener a los tres. Exacto. Y cuando hace un tiempo atrás, bueno, ya pudiste tener tu casa propia, cerquita acá de Rosario, también quisiste poner la imagen de María Reina de la Paz de Medjugorje allí en el patio de tu casa, en un lugar muy bonito, y además tiene una relación constante con ella, de toda la familia, porque yo veo que también por las fotos Trini también dialoga bastante con María, ¿no? Bueno, ese amor mariano que uno aprendió y que tiene, trata de transmitirlo como tesoro a sus hijos, ¿no? Claro. A nuestra hija. Y sí, María ocupa un lugar importante en nuestra vida de oración, también en nuestra casa, porque hasta ella fue una gran intermediaria ante Jesús para que podamos tener esa posibilidad, esa bendición. Para tener la casa también, ¿no? Y tener la hija. Vos viste siempre un poco la mano de María en todo lo que fue ocurriendo en tu vida, ¿no? Claro que sí. Siempre María acompañando, sosteniendo y acercando a Jesús. ¿Y cómo se dio después que, aún con las horas de clases que tenés en varios colegios secundarios, y que yo mismo soy testigo de cómo corres a veces de un lado al otro, ¿no? Pero también fuiste desarrollando ese deseo de llevar tu música, que primero, bueno, surgió el primer CD, Tu Arte de Amar, después otros, fuiste creciendo mucho en lo que es la música, vos que ni siquiera cantabas cuando te duchabas en el baño, fuiste también desarrollando tu voz y fuiste incorporando un montón de cosas, abriéndote un poco también a la evangelización en América, ¿no? En América Latina, etc. Y siempre un poco estaba el tira y afloje de mi familia, el colegio o los colegios, la catequesis y los viajes, ¿no? Y encontrar el equilibrio también fue un hecho mariano, ¿no? Me parece así, porque María nos da esta disponibilidad, pero al mismo tiempo nos da la gracia de estar tranquilos, ¿no? Tranquilos, digo, en medio de la actividad, porque a veces es una actividad frenética, viajes, aviones. ¿Cuándo empezó todo esto de abrirte? Mira, uno fue viendo detrás de esto, porque uno lo hace con un discernimiento, ¿no? Fue viendo signos de Dios y una invitación. Digamos, tuve que tomar opciones y esas opciones fueron confirmadas porque tener que dejar escuelas, tener que dejar horas para poder dedicarme más de lleno a eso, que evidentemente el Señor estaba confirmándolo, ¿no? Porque fue decir que renunciaba a una escuela y aparecer un montón de invitaciones. Pero sobre todo con una claridad es que mi matrimonio y mi familia está antes que eso, ¿no? Es decir, mi
mi matrimonio eso es un sacramento y la música es un servicio, y el servicio está supeditado a nuestra vocación. Claro. Así que siempre con esa claridad, ¿no? Mi matrimonio siempre está primero, mi familia está primero, y encontrando esos momentos consensuados con ellos, con mi esposa y con mi hija, consensuados para poder salir y aunque yo esté solo, me siento acompañado por ellos. Y digamos, ¿vas los fines de semana, aprovechás más las vacaciones de invierno, de verano? Mira, como por ahora la propuesta es no más de 2 fines de semana al mes en el cual yo pueda hacer esta tarea, cosa de que pueda estar otros 2 fines de semana en casa, ¿no? Claro. Y tomar opciones de haber dejado cosas durante la semana para estar también más con ellos. Claro, seguro. Y en cuanto a las composiciones musicales, ¿ya estás por cuántos CD ya grabados? Mira, discos 8, pero bueno, ahora con todo este formato y estas nuevas expresiones de música, empezando sencillos también. Claro. Y bueno, 2 libros ya, porque con el disco para niños 2 libros y soñando ya una nueva producción y otras canciones más. Bueno, y aparece también María como inspirando un poco estos temas, la música, las letras. Mira, son 2 o 3 canciones las que tengo dedicadas a María, e incluso esas canciones nos llevan a Jesús. Ajá. Y más de una vez me pidieron por qué no hacía más canciones, ¿no?, de María, y yo sentí que en lo profundo de mi corazón estaba esta verdad, ¿no? Es decir, si el ministerio es de ella, ella no va a hablar de sí. Entonces, siempre desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, cuanto menos hablas de ella, más cantas las maravillas del Señor. Entonces, por eso canto poco de ella, pero siento que canto mucho con ella al Señor. Claro, entiendo perfectamente. Ahora, ¿alguna de las veces que fuiste a predicar y a cantar, porque las dos cosas, ya sea en Argentina, en un país de América Latina, tuviste por alguna razón como una experiencia profunda de la presencia de María en ese momento, en ese recital, o en lo que te estaba pasando, porque a lo mejor viajando en avión tuviste alguna dificultad, o no sé, o en la unción misma que se daba en la asamblea? ¿Tuviste alguna experiencia así, María? Mira, siempre me encomiendo, ¿no?, a la Madre, todos los viajes que hago, y generalmente incluso las comunidades que llaman tienen referencia a un nombre mariano, ¿no?, a una advocación, y lo veo siempre ahí, ¿no? Y hace poquito estuve en Costa Rica visitando el santuario mariano, y bueno, venía atravesando un momento difícil de salud, y asistir al santuario y pedirle la gracia a Dios a través de María me ayudó a estar mejor de salud. ¿Y cómo te ves vos hacia el futuro, ¿no es cierto?, en tu ser, en tu quehacer? ¿Te ves creciendo en esto de la música? ¿Te ves como que hay un tope, un límite, o dejas que las cosas se vayan desarrollando en el día a día? Quizás a lo mejor no tengo lo que hacía antes, que componía un montón de canciones, pero van apareciendo en determinados momentos. No es que yo me siente y digo, bueno, voy a preparar un disco. Son experiencias que van pasando y que hace que yo después salga una canción. Ahora enfocado también con un libro, pero descubriendo que detrás de todo esto, ya sea a través de una palabra o a través de la música, afianzar esa identidad como catequista. Bueno, María aparece... aparece justamente en el documento de Aparecida, en el capítulo 2, se dice que tenemos que tener la mirada de discípulo, ¿no? María tiene esa mirada de discípulo porque no puede dejar de mirar a su hijo. Y efectivamente María también aparece alentando a la comunidad, ¿no?, a la primera comunidad naciente, la primera iglesia naciente. Vos, en medio de tus viajes, de tus actividades en colegios con adolescentes, con jóvenes, ¿notás como que cuesta mucho? Estamos remando, como decimos en Argentina, en dulce de leche, con algunas dificultades en cuanto al encarnar la palabra en los jóvenes, hacerla criterios, hacerla cultura, hacerla vida. ¿Notás que las dificultades que la iglesia vive hoy día también se manifiestan en los jóvenes? ¿Notás que ellos reciben el querigma con alegría a veces, con apertura de corazón, pero que después cuesta el crecimiento? Mira, depende de donde uno vaya, ¿no? Sí. Porque hay lugares que son más abiertos al anuncio del Evangelio, y hay otros lugares donde no, ¿no? Nosotros en nuestro país actualmente estamos viviendo una situación difícil. Este laicismo que se manifiesta de muchas maneras nos hace que también muchos jóvenes hoy no tengan esa experiencia de Dios, y a veces las escuelas son verdaderas misiones adyentes, donde uno ya no es catequesis, sino es anunciar. Claro. Pero uno sabe que la historia es de Dios, y en el corazón de ese joven, aunque él crea que no, Dios está.
Entonces yo no voy a llevar a Dios, simplemente voy a encontrarme con Dios en esa persona. Aunque hoy me cueste, sé que nuestra tarea, como vos sabrás, es sembrar y testimoniar. Y escuchaba el otro día decir, bueno, quizás no tanto predicar, pero sí mostrar qué es lo que estamos necesitando. Y también una invitación a la iglesia a la conversión pastoral, a repensar cómo estamos hablando, cómo estamos comunicando esa buena noticia, cuál es nuestro lenguaje, qué estructuras hay que modificar para hacer que el Evangelio siga siendo una buena noticia para el hombre de hoy. Así que esa es la invitación. Y vos te das cuenta, me imagino, como papá de las criaturas, que hay algún tema musical que el Señor te inspiró y que pudiste cuajarlo, digamos, y que ha llegado a tocar el corazón de muchos de una manera especial y lo sigue haciendo. ¿Tenés algún tema o algunos temas predilectos? Mirá, más que predilecto, lo que uno ve que cuando va a ciertos lugares es, digamos, lo que estalla la comunidad, es una canción que es Hasta la Locura. Y que está grabado por mucha gente, además. Sí, grabado por muchas personas y que, bueno, como himno en tantos lugares, que después me dicen, vos sos el de Hasta la Locura, claro, porque la música tiene eso, ¿no? De trascender el que la canta, ¿no? O el que la compuso. Sí, sí, seguro. Y es una canción simple, pero en esa simpleza y en esa sencillez está también del primer CD, si la gracia de Dios. Del primer CD, que después la volvimos a hacer en el tercero. Es Hasta la Locura, te amo Señor, ¿no? Y que también la compuse en un encuentro de oración mariano. Claro, claro. Allá en Panamá. Y estuviste estuviste cantando en una jornada mundial de jóvenes y en Río de Janeiro estuviste, ¿no? Estuvimos participando en Río, sí, y bueno, si Dios quiere vamos a estar en Panamá. Sí, bueno. Una pregunta. Este programa tiene de apertura y cierre un tema musical que hiciste vos, un tema mariano, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de la letra de esa canción? Sí, la canción surge hace unos años atrás en una peregrinación de Rosario a San Lorenzo que tenemos acá en nuestra diócesis, donde muchos jóvenes peregrinan hacia otra ciudad. Y es una invitación a dejarnos acompañar y a descubrirnos que en este camino no estamos solos, sino que hay una madre que nos muestra a Jesús, una madre que nos lleva y nos conduce a Jesús. Entonces, de ese rol materno de María y también de ese rol de maestra, ¿no? Que nos acompaña y que así como le enseñó a Jesús a caminar, como dice la canción, a decir sus primeras palabras, también a nosotros nos lleva hacia el Maestro. Bueno, o sea, eso es lo que escuchamos, dados de tu gentileza y generosidad, podemos tenerla en la apertura y cierre del programa, ¿no? Bueno, yo diría una cosa, seguramente habrá gente de tu edad y también de menor edad que te conoce y te escucha y te sigue, también por Radio María, que pasan mucho tus temas. Y evidentemente dice ahí, Pablo nos podría decir algo como testimonio en medio de tanta situación difícil. Y me gustaría que, tomando esa cámara, vos le digas un mensaje a todos aquellos que están, pasando por dificultades, que a lo mejor tienen buena fe, tienen buena intención, que a lo mejor trabajan en la pastoral, pero que evidentemente están como flojos, ¿no? Me gustaría que tu mensaje fuera dirigido allí, ¿no? Bueno, una invitación que sale del corazón, ¿no? Que es volver a Jesús, volver a ese primer amor, volver a dejarse seducir, fascinar, como decíamos antes la palabra, provocar ese estupor, volver a esa primera experiencia de amor fundante en el cual el Señor te tocó el corazón y que no quede en una nostalgia del pasado, sino que sea una experiencia constante de descubrir que su amor lo vale todo, que su amor nos transforma y que es posible creer hoy y que en este momento, porque este tiempo es la historia del Señor, también nos invita a ser nuevos discípulos misioneros de Él. Así que esa es la invitación, no tengas miedo, no te decaigas, que tengas fuerza y que descubras en el amor de Jesús el sustento para seguir adelante. Bueno, entonces Pablo, te agradecemos mucho. Gracias tu presencia acá, tu testimonio, y seguramente te vamos a pedir que como, me parece, ¿no? Como complemento de tu programa aquí, tu testimonio, incluyamos el tema musical como un videoclip cantado por vos, quizás ese u otro mariano, ¿no? Porque como vos decís, ambos temas han surgido, muchos temas han surgido en grupos de oración o como fruto de la oración, seguramente todos, pero a esos que tienen especialmente el sello mariano. Así que vamos a escuchar entonces ahora y ver
a Pablo Martínez, entonces cantando esta canción, y bueno, esta canción que es un poco la apertura y cierre del programa, y después nos despedimos, hasta el próximo encuentro. Que el Señor los bendiga, paz y bien para todos. Vamos caminando, vamos transitando el tiempo. Somos peregrinos que buscamos a Dios vivo. Una sed intensa que nos nace desde adentro. Es la que nos lleva a querer ver al Maestro. Con nosotros vas, pues nos acompañas. Seguro contigo a tu Hijo vamos a encontrar. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abre el camino que nos lleve a su luz.